Hola a todos, nuevamente en nuestro programa Empleo y Talentos. Felices de estar con ustedes como siempre, aquí con la compañía de nuestra invitada especial y al frente del programa Diana Vélez y Olga González. Hoy queremos hacer un aporte importante para la vida de los recién egresados universitarios que están en su búsqueda de empleo y que en ese proceso surgen muchas inquietudes y de pronto deseos de ir más allá, de llegar y, perdón, y tener una vinculación laboral inmediata y digamos interesante para ellos. Depende pues de la óptica, de sus sueños. Todo está mediado por los sueños que tenemos desde que ingresamos a la universidad con un propósito y con una inspiración, diría yo. Siempre uno cuando escoge una carrera universitaria tiene una inspiración, tiene una motivación, tiene un ideal y va generando como un proyecto de vida en torno a ese sueño. Pero ese camino lo tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, que después se irá materializando en la medida en que caminamos, digamos que en pos de nuestros sueños. Algunas de esas ideas que teníamos, de esas esperanzas, de pronto no se corresponden mucho con la realidad, con el entorno empresarial, con el entorno familiar, el entorno económico. Todo tiene muchas afectaciones del entorno, diría yo. Y entonces uno empieza a aterrizar un poco, a llevar sus pies a una realidad que de pronto le cambia a uno el panorama, pero que le permite también anhelar y desear y querer y seguir adelante en muchas cosas. Entonces, bueno, son innumerables las inquietudes que le surgen a los recién egresados y queremos reflexionar con nuestra invitada Luisa Fernanda Ramírez. Ella es ingeniera industrial y con ella queremos reflexionar también sobre todos estos temas y a su vez entonces aportarles a sus vidas, porque bueno, uno aprende de las experiencias de los demás y puede tener buenas nuevas experiencias y también sumarse ahí. Pero bueno, voy a darle la palabra a Diana para su saludo Facebookeo. su saludo en el día de hoy. ¿Cómo estás, Diana? Qué bueno tenerte aquí con nosotros, al frente del programa. Bueno, súper contenta de estar acá en nuestra cita contigo, Olgui, nuestra cita semanal, una cita muy, muy importante donde siempre buscamos aportar a la vida de los profesionales, de los universitarios, aportar desde la cotidianidad, desde la experiencia, y hoy con un tema muy interesante, muy, muy real, muy vivido. Hay dos situaciones que se presentan a los profesionales. El profesional se gradúa y arranca esa primera etapa de vida laboral y profesional. Entonces, en algunos casos, el profesional empieza con toda su fuerza, con toda su energía, pero en otras ocasiones existen preocupaciones, de pronto existen situaciones personales, de pronto somos buenos para mucha cosa, pero a la hora de la verdad no sabemos cómo enfocarnos, y todo eso se vuelve una preocupación, se vuelve como un panorama que impide que podamos encauzar esa vitalidad, encauzar esos deseos, ese entusiasmo, y pues eso nos quita fuerza. Entonces nuestro programa hoy se trata precisamente de esta situación y buscamos retroalimentar dentro de lo vivido, dentro de la experiencia, unas herramientas que puedan ayudar a los profesionales. Entonces acá tenemos a nuestra invitada maravillosa, que yo sé que va a ser clave para este objetivo que tenemos tan importante y tan alto en este programa. Sí, sí, Diana, muchas gracias. Bueno, Luisa Fernanda, ya se llegó el momento tuyo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de poder estar aquí con ustedes en el programa. Me parece que es un tema bastante interesante. Muchos de nosotros que hemos egresado de la universidad recientemente tenemos de pronto muchas dudas, tenemos muchos miedos también de enfrentarnos como al mundo laboral, mundo profesional.
ya es como, culminamos una etapa, pero vamos a empezar otra que es aún como más retadora, entonces siempre sí surgen muchas dudas. Sí, claro. Y bueno, yo quiero darle como un parte de tranquilidad y optimismo a Luisa Fernanda, porque digamos que es un poco dramático lo que ella está sintiendo en este momento. Claro. Tiene multitud de preocupaciones, pero yo digo que es parte como de esa ansiedad que ella tiene de poderse vincular y de tener un empleo que ella pueda disfrutar. Pero es parte de una etapa, no es una tragedia, no es lo peor que le haya sucedido, Sí. no es un problema en realidad, es lo normal, es un momento de decisiones, es un momento de mirar y de escoger un camino y de aprovechar unas experiencias, así necesariamente no sean unas experiencias de muchos años, pero que igual enriquecen nuestra vida, nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra vida profesional, pues además de la hoja de vida. Entonces, digamos que para recrear el programa, Luisa se puso en la tarea de de escribir sus inquietudes, y me parece pues muy válido, excelente. Ella hizo una serie de reflexiones con el propósito de que aquí entre las tres y también con el fin de aportarle a nuestros oyentes pudiéramos analizar todos estos temas que son comunes y que le suceden a todos los jóvenes recién egresados. Entonces, pero para que Luisa Fernanda no se angustie, yo de una vez le digo, no, tranquila, eso les pasa a todos, eso así no se queda toda la vida, tranquila que este tiempo no es eterno, son momentos, son etapas, son momentos de decisión y de reflexión que le producen a uno ansiedad, y la ansiedad pues es muy incómoda porque uno no se halla en ninguna parte y uno siente que las puertas se le cerraron, pero para nada, al contrario. Es el momento donde las puertas se abren, estás llena de vida, de juventud, de anhelos, y todo eso son muchos puntos a favor. Pero bueno, no sé si tú consideras, Diana, que debemos, pues que empiece Luisa Fernanda con sus preguntas o con sus reflexiones aquí públicas, y miramos cómo hacemos de acuerdo a lo vivido. Entonces es que tú, Luisa, como nos vas a compartir desde tu experiencia, empecemos como desde que te graduaste, desde dónde es como esa primera barrera, esa primera dificultad, esa primera preocupación que te aparece en el camino en el cual tú quieres despegar profesionalmente, ¿cierto? Entonces, vamos empezando como cuál es el primer obstáculo que encontraste. Bueno, pues resulta que recién egresé, yo he tenido de pronto la oportunidad de hacer como diferentes cosas a nivel laboral, pero como tú decías, Dianis, es digamos la primera barrera con la que yo encuentro es que de pronto los términos contractuales de las empresas no son como uno quisiera, como uno sueña antes de graduarse, que es como que le den la oportunidad a uno de crear una experiencia, ¿cierto? De profundizar de pronto en algún área y mirar si uno sí tiene la habilidad o el talento para poder desempeñarse, poder hacer carrera. De pronto, yo no digo que hoy día todos los jóvenes pensemos que hacer carrera en una empresa, pero sí tener como una primera experiencia que pueda ser sustanciosa y muy útil para uno poder pues ya como empezar en su vida profesional. Pero entonces es la primera barrera con la que me encontré, que la contratación de hoy día está muy de pronto dirigida a hacer unas tareas muy específicas en las empresas y que no buscan como de pronto afianzarlo a uno como un profesional de pronto de planta, sino que lo ven a uno como un profesional, como, lo voy a decir en este término, pero es como para poner que me entiendan, como pasajero. O sea, necesito algo muy puntual de ustedes, ya, chao. Entonces, para uno, pues sí cuentan la hoja de vida, pero no es competencia para otros profesionales que pueden aplicar a cargos, de pronto los que uno esté también interesado y que ellos lleven más tiempo de experiencia o más. Esa es como la barrera más grande que yo he encontrado en este tiempo.
Bueno, yo no sé, Olga, si a ti te parece que vamos como despejando cada inquietud y vamos hablando como frente a cada punto. Digamos que frente a ese, yo le diría a Luisa y a los profesionales que también tienen esa misma inquietud, tanto para el profesional recién egresado o que lleva 6 meses o que lleva 1 año, como para el profesional que lleva 10 años de egresado o para el profesional que lleva 20. Las condiciones hoy en día de contratación para todos, hablemos específicamente de la famosa contrato de prestación de servicios, por ejemplo, en su mayoría de veces la tenemos. Hablo pues en el caso mío, ¿cierto? Muchos de las experiencias profesionales hoy en día están mediadas por este tipo de contrato. No quiere decir que todas, pero pues la mayoría me atrevería yo a decir que sí. Ser contratista tiene sus pros también, no Sí. todos son contras. Cuando uno es un contratista, uno puede tener varios contratos, uno puede tener varias actividades que realice, lógicamente uno debe cumplir con unos resultados, pero tiene también como unos puntos grandes a favor. Hay empresas en las que uno trabaja como contratista, pero se asume que uno es un trabajador. Me pasó a mí en una empresa X, y entonces yo tenía que cumplir todas las características como si yo fuera una trabajadora con el contrato directo y este tipo de condiciones. Uno ahí siempre tiene 2 opciones, o dice, sigo porque es una excelente empresa, porque bueno, me retribuye de cierta manera, de otras maneras este esfuerzo, pero, o también uno puede decir, pues no, pero ya uno es el que debe evaluar si uno puede darse ese lujo de dejar un trabajo. De pronto si uno está arrancando o si es una muy buena empresa, pues uno simplemente como que va adquiriendo experiencia y puede cambiar. No quiere decir que uno esté pues como toda la vida en un tipo de empresa, ¿cierto? O en un tipo de trabajo. Y lo que tú dices es cierto, es el deber ser, no debería ser así, más como uno quisiera siempre sentir ese arraigo de una empresa, y el deber ser muchas veces pues no es ese. O sea, uno quisiera tener otro tipo de contratación, pero en este mundo real, sin decir que uno no pueda nunca aspirar a lo que uno de verdad quiere y sueña, pero tanto para ti como para el que lleva 10 y 20 años o 15, la realidad de la contratación laboral, por lo general, está bajo contratos de prestación de servicios y de contratos de obra o a términos fijos. Esa es como la posición mía. No sé, tú, doctora Olgi, que le cedo la palabra. Bueno, sí, doctorado, porque ahí sí me queda grande. Bueno, lo que yo digo también es que desde lo legal las condiciones laborales están claramente establecidas. O sea, ahí no hay ningún problema por ese lado. Lo que sucede es que también, digamos que las condiciones económicas y sociales en este momento, no sé si en todo el mundo, pero en muchos países, y en Colombia particularmente, están complejas, ¿cierto? Entonces, tanto el sector público como el sector privado están teniendo unas crisis que también han llevado a que el nivel del salario sea, digamos, menos de lo que uno anhelaría, ¿cierto? Entonces, la oferta salarial no es muy alta. Hay excepciones, ¿cierto? Hay empresas multinacionales y aún nacionales que ofrecen un nivel salarial alto, que hay promoción, incentivos, bueno, una cantidad de favorecimientos al empleado que me parece pues maravilloso, porque todo eso es motivante. Pero también, digamos que por las condiciones económicas de cada empresa, también hay situaciones donde el nivel salarial no puede ser tan alto, pero sí hay una amplia oferta de empleo. O sea, ellos abren oportunidades de empleo grandes, pero no, el nivel salarial no es tan alto, aunque esté dentro de lo legal. Pero en el Observatorio Laboral Colombiano se han definido como unos aproximados de lo que es el promedio de ingresos laborales según el nivel profesional, ¿cierto?
Y entonces la mayoría de las empresas se han acogido a esos promedios establecidos, que no son muy altos en realidad. Entonces, yo pienso que habría que ser un poco realista también en ese sentido, en que si bien las condiciones laborales, el nivel salarial y la oferta de empleo que hay en este momento tiene sus complejidades, hay algunas excepciones, uno no puede generalizar, pero yo creo que uno se tiene que adaptar un poco a las circunstancias y de pronto una idea perdón, importante para manejar esa situación es, como dice Diana, si yo tengo un contrato de prestación de servicios, ahí hay una flexibilidad en el manejo del horario, ¿cierto? Porque Sí, claro. puede ser por labor contratada. Entonces, en este momento muchos de los profesionales son multidisciplinarios en ese sentido. Es decir, ellos tienen 1 o 2 contratos, o 3 o hasta más, depende, porque si es por labor contratada, y manejan su tiempo. Entonces organizan su agenda y tratan de cumplir, o cumplen de hecho, pues porque se firma una contratación en diferentes, digamos, áreas que pueden ser estrechamente relacionadas o no. Entonces, en este momento, digamos que en ese sentido es importante por la flexibilidad que hay en el horario, entonces se pueden hacer muchas otras actividades. También la mayoría de las personas jóvenes en este momento en el mercado laboral, digamos que los empresarios, por algunos comentarios pues que he escuchado, no es generalizado, hay excepciones, los jóvenes no están buscando estabilidad, pues no les interesa. Los jóvenes quieren adquirir una experiencia que para ellos sea interesante y válida, y quieren conocer el mundo, y quieren tener, y quieren experimentar. Entonces, la característica del empleado de hace algunos años es buscar un empleo que fuera estable y poderse quedar en una empresa 5, 10, 20, 30, 40 o toda su vida laboral en una sola empresa. Pero la característica del empleado joven ahora no es precisamente eso, sino de tener unas experiencias que para ellos sean válidas, y en la medida en que dejen de ser interesantes buscan otras nuevas. Entonces están migrando mucho de empresa a empresa, de entre países, tienen experiencias macro, y como son ciudadanos del mundo, donde tener contactos a nivel mundial por la web, a través de las redes sociales, usando toda la tecnología, es pues de lo cotidiano y lo normal. O sea que ellos no son, como dicen por ahí, ciudadanos de una aldea como una generación siempre fue, donde pensar en Europa, pensar en un país que fuera distante de donde está, era pues como una cosa imposible de acceder. Y ahora por la tecnología y los medios, pues los muchachos hacen negocio, compran sus tenis en Europa muy tranquilamente a través de la web, sus chaquetas, sus gorras, todo, y les es muy normal, digamos, este tema. Entonces, la característica que están viendo los empresarios es que los jóvenes les gusta es hacerse a experiencias interesantes y conocer siempre nuevas cosas. Y también, pues, o sea, me gustaría mucho escuchar a Luisa, ¿qué piensas tú de lo que estamos hablando? Porque pues la idea es establecer ese diálogo. Y también el empresario pues en este momento tiene ese gran reto de enamorar a esta gran población, que ya no son los millennials, sino los centennials, desde el 95 en adelante, que buscan, como tú dices, experiencias. Tengo entendido que es como la tercera parte de la población en este momento en el mundo, está entre millennials y centennials. Entonces el empresario hoy en día tiene el reto de decir, mi empresa ya va en una generación y ya está tomando otra, yo cómo voy a hacer
para que mi trabajo, para que mi salario, para que mi contenido de trabajo sea llamativo y enamorador, porque pues o si no, no va a poder tampoco moverse con el mundo, no va a poder moverse con las tendencias. Y la verdad es que frente al tema de que se dice que el joven no busca estabilidad, yo difiero en eso, porque lo que yo he podido ver, ya pues Luisa, tú ahí eres la vocera de esta juventud aquí, es que no busque estabilidad, sino que busca enamorarse, Exacto, busca sí. sentirse inspirado, ya no lo mueve tanto un miedo porque es que no sé y tengo que tener ese trabajo toda mi vida porque si no me voy a morir, sino que quiere tener desde adentro una convicción. Yo he podido entrevistar jóvenes, nada más esta semana estuve entrevistando unas personas profesionales de la UTP y había una niña que comentaba la primera experiencia que tuvo, le rogaron y le insistieron que estuviera en ese trabajo. Ella, la verdad, pues no estaba muy convencida, pero lo hizo, y lo hizo súper bien y estuvo varios tiempo allí. Pero llegó un momento en que ella vio que ya unas características de ese trabajo que no tenían nada que ver con ella, sino porque era un jardín infantil. Y ella veía que las políticas que le pedían a los niños como jardín infantil, para ella en su sistema de valores personal y en su sistema de ver la vida, ella empezó a cruzarse y se le empezó a cruzar esas dos cosas, el trabajo y lo que ella veía que este sitio hacía con los niños y pretendía de niños de 2 años y les ponían un poco de tareas. Eso a ella le empezó a generar un conflicto porque es como que tú estás en un lugar y te pidan algo que va contra tu sistema de valores, como contra esa parte interior. Y ella tomó un tiempo y tomó la decisión y se retiró y estuvo, creo que un año o 2 años. Entonces ella permaneció estable en el tiempo, 2 años se puede ver como una estabilidad, pero hubo algo que hizo que ella decidiera retirarse de ahí. Otra persona diría, no, pues ella lo que quiere es experimentar y va de un lado a otro. No, ella identificó que había algo que no iba acorde con su nivel de vida, con sus valores, y eso es lo que hoy en día los jóvenes buscan, que lo que hagan sea concuerde con lo que tienen en su corazón, con lo que sueñan, con lo que piensan y con la manera de ver la vida, ¿cierto? Es como un tema también complejo porque también uno piensa en el empresario y se vuelve como una situación de 50 y 50, pero escuchando aquí a nuestra vocera de la juventud, ¿cómo, Luisa, tú nos puedes recrear como esa experiencia tuya de acuerdo a lo que estamos hablando? Bueno, pues así como yo les contaba ahorita, uno no es que busque como quedarse ahí toda la vida en un empleo, pero uno sí busca algo que le pueda aportar, que le pueda hacer sentir útil y que uno también pueda retroalimentarse de la empresa, que uno sienta que está siendo productivo en esa empresa. Entonces, desde mi experiencia, he tenido la oportunidad, como tú hablabas ahorita, con el tema de la contratación por prestación de servicios. Yo, por ejemplo, tuve un contrato de esa índole y me pareció, o sea, me permitió conocer muchas cosas positivas de mí. Y como tú decías también, es un tema como de un feeling que uno busca con la empresa y con la labor que uno está realizando. El hecho de no sentir satisfacción con el hecho de uno como aportar a la empresa, de sentir que está siendo útil, que tiene la oportunidad de adquirir conocimiento, pero también de dar lo que uno de pronto ha aprendido o de la visión o la perspectiva que uno tiene frente a determinados procesos que se ven dentro de la empresa. A mí, por ejemplo, en lo personal, yo me siento pues como muy contenta, muy agradecida con esa oportunidad que yo tuve porque aprendí muchas cosas. Pero lo que yo por ejemplo te decía ahorita, uno tiene como ese espacio cortico de poder como mostrar unas cosas, aprender cosas tanto de la empresa como de uno mismo, pero que al mismo tiempo no le permiten tener una mínima estabilidad. Así por ejemplo el ejemplo que tú diste ahorita, uno no busca una estabilidad larguísima, uno busca una estabilidad donde pueda uno conocer un área de la carrera de uno, saber si uno sirve para esa área, si no sirve, si tiene ese talento, si no, si logra tener como esa afinidad con los valores institucionales, con lo que uno piensa y que uno se sienta contento. Eso es lo que nosotros pienso que a muchos jóvenes también les pasa, que se sientan contentos con la labor. Uno ni siquiera le importa como tanto el valor monetario del trabajo, no es tanto eso,
el sentirse contento como con la labor que uno está realizando y sentir como que uno tiene el talento, que uno tiene como la facilidad para hacer esa labor. Bueno, también ahí hay un tema y es el tema de la estabilidad laboral, porque no necesariamente, no sé tú, Olgui, qué opines, pero no necesariamente porque yo tenga un contrato de prestación de servicios no tenga estabilidad laboral. O sea, muchas yo veces decía, por ejemplo, por mi caso, pues que no fue de pronto estable, pero... Uno tiene estabilidad, pero el tipo de contrato es ese, pero no quiere decir que por un tipo de contrato uno no lo vayan a tener en un periodo o uno no vaya a estar en ese trabajo por un buen periodo o que uno no vaya a estar contento también, ¿cierto? Entonces ya hablando de ese caso específico del gusto de esta generación, del gusto y del tipo de contrato, ¿cuál para ti pesó más en esta situación? ¿Era el tipo de contratación? ¿Te gustaba lo que hacías o cómo fue ahí la situación? ¿Qué pesó? Empezaron a identificarse ciertas diferencias con la empresa en el tema, por ejemplo, que hablábamos ahorita de cuando de pronto exigen ciertas condiciones de empleados, por ejemplo, de planta, con empleados contratados por esta modalidad, por prestación de servicio. Entonces, por ejemplo, el tema de horarios, el tema de si es una contratación por prestación de servicios, no poder como manejar su propio tiempo. No siempre es así, pero digamos que en ese momento no iba muy bien con mis ideales. De pronto... Bueno, pero también ahí no todos son los ideales, ¿cierto, Olgui? No todo es lo que yo quiero, porque la verdad, si yo soy recién egresada, me están dando la oportunidad, que es la verdad para agradecerlo, que a uno le den la oportunidad, pues no es que uno esté como allá, pero es que en realidad conseguir empleo más al inicio no es tan fácil. Uno tiene esas metas y esas proyecciones, pero uno las puede tener a 2, 3 años, 5, 10, uno dice, yo sueño ser independiente, pero es un proyecto que uno se va haciendo. De pronto a uno les tomará más tiempo, a otros más poquito, pero no debe ser como la situación por la cual uno deje un trabajo. No sé si aquí estamos de acuerdo, porque no, porque es que es más importante la experiencia que me están dando, más importante el aprendizaje, si me gusta la labor, entonces lo que uno hace es que hace su esfuerzo por 1 año, 2 años o el tiempo pues que uno vaya a estar, pero no dejar el empleo por ese tipo de situaciones. No sé de pronto pues como que... Sí, digamos que... equilibrar ahí la balanza. Sí, yo considero que cuando hablan de estabilidad es más pensar que se tenga pagas unas vacaciones, una prima, unas cesantías, un tema de fin de año que usualmente en un contrato de prestación de servicios pues no se tiene, porque es por una labor contratada, por una obra o algo así, y genera, digamos que motivación en el sentido de si usted sale a unas vacaciones y le dan su plata de vacaciones y recibe una prima, entonces es motivante. Y cuando uno está recién egresado, pues sueña tener como esas condiciones que le parecen, pues que llaman mucho la atención, ¿cierto? Entonces, más en ese sentido, es como la lectura que yo hago. De todos modos, también es muy relativo, porque así uno tenga un contrato a término indefinido, pues cualquier contrato, como decíamos ahora, pues se puede dar por terminado por un sinnúmero de razones, ¿cierto? Entonces, yo diría más bien que es aprovechar la experiencia y no, digamos, tratar de, si uno tiene claro una línea o un área específica que es por la que quisiera llevar su experiencia laboral, por ejemplo en el caso de la ingeniería industrial, que es la profesión que tiene Luisa Fernanda, los ingenieros industriales tienen mucho campo de acción, ¿cierto? Un ingeniero industrial puede ser el campo de la administración y la gerencia en el sentido de por tener la facilidad y la claridad para el tema de procesos, manejo de indicadores y demás, se facilita también uno administrar unos recursos, ¿cierto?
hay una afinidad ahí y se facilita pues como ese desempeño de gerente, de coordinador, de administrador de algunos recursos. También se facilita el tema de los procesos, en los procesos productivos o cualquier otro tipo de procesos. Y el tema también de sistemas de calidad, de procesos de calidad, tiene mucha afinidad con la ingeniería industrial, lo he visto yo. Se les facilita por la formación, por las áreas de formación que apropian, ¿cierto? Porque me parece a mí, no sé, tú me dirás, es como una fusión entre lo que es los números con las teorías de administración y gerencia. La ingeniería es una línea de formación muy interesante que proporciona, digamos, que habilidades que digo yo que esas habilidades sumadas a la experiencia generan como unas potencialidades, unas competencias. Entonces, yo diría que si no tiene una afinidad específica, digamos, por los procesos industriales, por los procesos de calidad, por los procesos gerenciales o administrativos, o por la parte de números puntualmente, análisis estadísticos y cosas de esas, si no hay una afinidad puntual, yo diría que la recomendación sería aprovechar todas las experiencias que se puedan presentar, aunque no necesariamente sean largas, porque eso lo va llevando a apropiar unas competencias, un carácter, una forma de asumir el trabajo, una actitud frente al trabajo, un gusto por hacer las cosas y hacerlas bien, tratar de lograr unos resultados interesantes, buenos, de pronto ir un poco más allá en la labor contratada, porque genera en el empresario una muy buena impresión, muy favorable, cuando la persona tiene un contrato de prestación de servicios, sin embargo no tiene este legalismo y se da para que las cosas, el proyecto que se contrató, la labor que se esté contratando sea excelente y pueda ser que en un momento dado demande un poco más del tiempo que uno presupuestó para ello, ¿cierto? Suele suceder. A veces uno puede hacer unos cálculos muy perfectos de dedicación de tiempo y recursos, pero de pronto en algunos casos los proyectos demandan más o simplemente usted quiere hacer un trabajo que va más allá de lo que le han pedido y eso va causando en el empresario una buena impresión y puede suceder que de pronto más adelante vuelva y la llamen, le parezca muy bueno su trabajo y se abra la necesidad en la empresa de ese perfil, de ese cargo, ¿cierto? Son muchas cosas que pueden ser favorables. A mí me parecería muy bueno, y Olgi, lo que tú estás hablando, independiente de las condiciones externas, conocer cómo esa motivación interior de Luisa, que es la voz hoy en nuestro programa de los recién egresados, que estamos hablando que llevan 6 meses, 1 año, y que están adquiriendo esas primeras experiencias laborales, independiente del tipo de contrato, independiente del salario, independiente de tantas cosas, ¿qué es lo que tú sueñas a nivel profesional y productivo? ¿Cuáles son esas tareas que te gustaría? Porque estoy de acuerdo con lo que Olgi dice, y es que el tema de la experiencia es un tema que al abrirnos a la experiencia nos da la posibilidad de encontrar muchas áreas que no sabíamos que nos gustaban y solo se van a encontrar en la experiencia. Puede que a uno le cuente un colega, puede que uno hasta vea a la otra colega en esta y esta situación, uno dice, ay, qué rico, pero cuando tú lo estás haciendo dices, pues muy bueno vérselo a tal persona, pero en mi caso no. Pero esas áreas que a uno le van apasionando y que uno le van motivando y en las cuales a uno le fluye, como decimos, las va encontrando la mayoría de veces es en la marcha donde uno las va viendo en el mundo productivo, como hay otras también que uno dice, definitivamente no me gustó tal cosa, pero uno por ahí va.
Entonces no es como que desde aquí yo vea, me fascina y esto es lo que me encanta, sino que hay que darle paso a la experiencia. Entonces, desde ya, y uno como profesional pues tiene sus sueños, como decíamos al principio, puede que esos no se cumplan ninguno o alguno por ahí, pero esos sueños son importantes porque le van dando a uno unos nortes, unas motivaciones, y la verdad es que a uno le pueden echar mucha cátedra de esto es lo bueno, esto es lo que le conviene, esto, pero si a uno no lo motiva, eso no hay nada que hacer ahí. ¿Cuáles son esas motivaciones que tú tienes y esas cositas que hacen que te quieras mover, que te inspiran independiente de lo externo que puedas encontrar? Bueno, pues varias motivaciones. La primera es, como les decía ahorita, como sentirme útil, sentirme productiva en algo que yo vea que tenga como el talento, la habilidad. Esa es como el motor, ¿cierto? Encontrar esa satisfacción personal, pero que no es solo, digamos, no solamente se queda en el plano personal, sino que yo pueda impactar como también a otras personas. Dentro de los empleos que yo he tenido, he identificado que tengo de pronto muchas habilidades con el trato a las personas, todo el tema con los clientes, con proveedores, o sea, tengo de pronto esa habilidad y es algo que de pronto disfruto mucho a nivel laboral, y pienso que me es útil a la hora de poder como explorar todas las otras áreas de la carrera. Otra motivación es como pues salir adelante ya. Tú dices que independiente del tema económico, pero eso para mí digamos que sí es también una motivación. También por el tema familiar que implica eso, ¿cierto? La familia es una motivación muy importante, también quieren como uno retribuir de cierta manera todo lo que han hecho por uno. Pues digamos en mi caso personal ha sido mucho eso. Bueno, pero eso es, digamos, cuando estamos hablando de pasión, de esa fuerza que a uno ni lo deja dormir, que uno ni duerme porque piensa, yo quiero esto, yo quiero lograr esto es algo como que uno de adentro tiene, esos sueños que son, o sea, lo otro, ¿qué es lo que te mueve a nivel no profesional, productivo? Bueno, ese norte, ¿cuál es? Bueno, pues yo la verdad siempre he tenido como un sueño grande, y es tener como mi propio negocio. Es algo que a mí me gustaría muchísimo. Ser una empleadora, una exacto, de eso empleo. es lo que a mí me agrada mucho y me gustaría en algún momento poder ser. Eso también puede hacer, ¿cierto? Que no sé, de pronto como que puedan existir algunos perfiles que son como, tienen muchas características y muchas habilidades, y entonces de pronto la persona a veces se pierda y dice, yo como que soy bueno para tantas cosas y no sé ni para cuál es, pero es porque precisamente ese es el perfil, es un perfil como que reúne muchas características y no es como enfocado. Por decir algo, el médico puede ser más enfocado, es medicina y medicina y medicina, un músico, entonces es como muy enfocado. Pero de pronto hay perfiles que son más de tipo administrativo o gerencial, entonces eso implica que la persona le tiene que gustar de todo un poquito, tiene que gustar números, también la gente, también emprender, pero también tener una estabilidad. Bueno, es como un tipo de perfil que pienso yo que a veces no es fácil identificar como un foco específico de eso. Bueno, y a mí me gustaría conocer si tienes en tu agenda más inquietudes. No quiere decir pues que esta haya quedado completamente, es una serie de reflexiones que queremos sembrar en ella, porque pues la respuesta perfecta y absoluta no hay, es simplemente para que reflexione y piense en las cosas que se pueden presentar y las experiencias que puede ir cultivando para hasta alcanzar, digamos, una habilidad, unas destrezas, unas competencias y un perfil profesional, porque digamos que el perfil profesional no lo da a tener un título. El perfil profesional es una suma de experiencias, de habilidades y destrezas que se logran,
de algunas características personales que se tienen, más lo académico. Eso hace un perfil profesional que facilita tener unos desempeños laborales en X o Y cargos, ¿cierto? Son propios. ¿Qué más inquietudes tienes? Bueno, pues hay varias que ya de pronto el tema se ha tocado acá en esta conversación. Pues entre ellas estaba como el enfoque de mi carrera. Mucho, la carrera no está muy enfocada, sino que tiene una amplitud de conocimientos. Entonces a veces uno sale como sabiendo un poquito de todo, pero a la vez nada. Entonces ya lo tocamos. El de definir gustos en diferentes áreas de la organización. Digamos que ese me parece complicado, es porque pues yo escribí, es difícil definir gustos por medio de la experiencia, porque uno a ensayo y error no alcanza a conocer la totalidad de las áreas donde puede uno impactar como ingeniero industrial. Entonces, por ejemplo, eso me parecía un punto como que uno puede conversar bien, porque eso también juega en contra con el tiempo que va transcurriendo desde que uno egresa, porque uno, digamos que uno puede experimentar en ciertos empleos en diferentes áreas, empleos corticos, así como decían ahorita, pero digamos que puede que dentro de los que uno ensayó no está el que para el cual usted es súper talentoso. Entonces eso es como algo que yo planteé acá. Uno después lo va midiendo en tiempo porque no tiene como el enfoque, un poquito de muchas cosas y no. Pero es que digamos que esa suma de diferentes experiencias es, como digo yo, el que da el perfil profesional. No hay angustia porque sean, no debes tener angustia por tener, digamos que unas experiencias en diferentes áreas, y sea un poquito aquí, un poquito, porque de hecho todo eso suma, y no es que tú quedes dividida. ¿Cierto? No. Bueno, y otra cosa que yo te quiero, digamos, quitar la angustia, que el hecho de que tengas un título profesional, eso no hace ni da garantía de que tú ya lo sabes todo, de que ya el desempeño profesional tuyo tiene que ser perfecto, acorde con lo que has aprendido. En la universidad y en cualquier nivel de formación, digamos que la apropiación de conocimiento es individual, o sea, cada uno decide hasta dónde va a apropiar el conocimiento, ¿cierto? Todas las personas pueden tener un título, pero digamos que la magnitud del conocimiento depende de cada uno, del carácter de cada uno, de la forma como ha asumido su formación. Ahí pueden presentarse personas que adquieren un título pero cero profundidad en su formación, pues eso no es garantía. Son hábiles para poder responder a unas pruebas, a unas demandas desde el punto de vista educativo, pero eso no quiere decir que hayan profundizado en la temática estudiada, no. O sea, y no necesariamente les va mal, ¿no? Exacto, y también en complemento con lo que tú dices, la carrera tampoco es como la garantía del éxito profesional de uno. O sea, la carrera es como que gracias a Dios uno pudo estudiar lo que quiso, porque la mayoría, muchos casos, las personas lo que le tocó, ¿cierto? Por X o Y razón. Pero la carrera pues es un gran estadio del cual el profesional se espera que disfrute, que aprenda, que apropie, que tenga una estructura. Pero cuando le damos paso a la experiencia, entonces vamos a poder tomar ese perfil que Olga dice. Vas a poder decir en la vuelta de unos años, o bueno, no tiene que ser tampoco todo así tan lineal, puede que sean meses, pero depende como de la profundidad y el sentido con el cual uno lo viva y pueda decir, bueno, yo soy una ingeniera industrial de base, eso fue lo que estudié, pero voy a poner aquí un ejemplo. Tú te enamoraste del tema social, por decir algo, y tú te enamoraste y te apasionaste por generar recursos, generar proyectos, generar transformación en el tejido social, por decir algo. Y en ese ejercicio te vas a encontrar con otras profesiones, con otros profesionales de muchas otras carreras
que no están allí por su profesión, sino por la fibra que tienen ahí tocada y lo que está haciendo que esa persona esté ahí. Y tú también puedas luego identificar y decir, me fascinó el tema de auditoría, porque desde acá tú lo puedes decir, no, te quedas con lo que de pronto en la U viste, Sí. o lo que te imaginas, o lo que ves en otros casos, pero luego tú dices, no, en mi caso me enamoré de eso, la verdad me fascinó, y coges esa línea. Como puedes decir, como ingeniera industrial, este proceso, entiendo, si me resulta un buen trabajo lo puedo hacer y lo hago de una manera profesional y satisfactoria, pero no es como mi pasión. Entonces muchas veces esos talentos que tú dices y esas pasiones pues toman tiempo. No sé si estamos de acuerdo, a veces no es como algo tan automático, hay que darle paso a la experiencia, hay que darle paso al tiempo, a no tener esas angustias, y luego uno pueda encontrarse con sus dones, sus pasiones, sus talentos, que muchas veces no están ligados necesariamente como a una línea de formación de una carrera. Puede que tú desarrolles otro tipo de aportes, de enamoramientos profesionales que toman de tu carrera, pero también toman de otros, y por eso puedas decir luego, quiero especializarme en esto, o quiero hacer una maestría, o quiero dedicarme de lleno a trabajar en esto, y en eso mismo vas encontrando unos niveles que quieras ir mejorando y querer superar y querer vivir cada vez más, pero porque debes darle paso precisamente a ver cómo a qué se encuentra uno, como qué es lo que uno va viviendo, y ahí es donde a uno le van tocando la fibrita tantas cosas. Sí, pero y también hay muchas carreras que son multidisciplinarias, ¿cierto? A litigar y hacer temas pues muy legales, pero no siempre es así. Hay médicos que son gerentes, hay médicos que administran otro tipo de recursos y no necesariamente ejercen su medicina, como también hay abogados que se han desempeñado perfectamente en otros aspectos que son meramente administrativos o gerenciales o hasta operativos, y lo hacen muy bien. Lo que en términos generales, digamos, quiero decir es que el título profesional da una línea de formación y favorece la adquisición de unas habilidades para buscar el conocimiento autónomamente, más es esa disciplina, porque como decía yo al principio, pues cada uno apropia el conocimiento que quiere. Entonces, lo que quiero es que no te angusties en decir, por ejemplo, no, es que yo, ingeniera industrial, tengo que ejercer mi ingeniería industrial al 100% o tener la claridad. Que ser esto perfecto, y no, porque es que donde dice el perfil profesional, a veces que demandan algunas empresas, ellos dicen, bueno, se van a hacer X y Y labores y preferiblemente un ingeniero industrial, ¿cierto? Pero es que los perfiles de los empleos no están necesariamente ligados directamente a una profesión. Por ejemplo, se puede decir, se requiere un coordinador de un departamento de ventas, pero en ese departamento de ventas requieren un abogado, un ingeniero y uno que conozca un profesional en negocios internacionales. Y un especialista en mercadeo, depende del perfil de la empresa. Entonces, en esa sola área requieren diferentes perfiles profesionales porque se va a hacer un trabajo multidisciplinario que necesariamente requiere un trabajo de equipo para llegar a un resultado. Entonces, no es que sea un cargo de ingeniero industrial para un ingeniero industrial. No necesariamente es así. Por lo general, y ahora las empresas tienen estructuras planas donde se hace un trabajo de equipo y ahí se conjugan muchos niveles de formación. Ingenieros industriales, diseñadores, arquitectos, ingenieros civiles, y todos ellos deben comunicarse. Debe haber un diálogo multidisciplinario que lleve a alcanzar un resultado. Entonces la vida no es tan cuadrada.
Exacto. ¿cierto? Y No se- es tan cuadriculada. y se Primero, que establecen yo eso. tengo un título y que solamente sé y soy experto en eso. Ni lo uno ni lo otro. Porque el hecho de tener un título no lo hace a uno experto. ¿Cierto? No, Exacto. aunque sea el niño genio de la clase. ¿Cierto? ¿No? Porque le falta combinar una serie de habilidades y de experiencias que lo lleven a ser un experto en X o Y tema. Exacto, hoy en día hablamos de la intersectorialidad. Hoy en día hablamos que todo es intersectorial, que todo es contextual y de eso se trata el aprendizaje, el día a día y el éxito. De hecho, el éxito no solo en la vida profesional, sino en la vida en general. Por eso uno debe escuchar consejos, debe ser sociable, porque no siempre la perspectiva mía es la única, la perspectiva del otro también cuenta, y más en el tema empresarial, digamos, en el cual tú te formaste. En ese tema, como dice Olgui, pues hay muchos diálogos y una conversación muy armada que me llama la atención. Y ayer que tuve la oportunidad de estar en una conferencia que hablaba sobre la lectura y la escritura, entonces hacían un llamado y decían, usted quiere escribir, no lo vea como una labor sensorial o una cosa inalcanzable, la escritura es un oficio, decía esta persona que dio esta conferencia, se me escapa el nombre, en la Cámara de Comercio. Entonces él decía, empiece a escribir. ¿Cuántas veces la hoja se nos queda en blanco porque tenemos que leer y nos preparamos tanto que la verdad no estamos haciendo nada? Entonces veo que de pronto hay un síndrome, digámoslo así, del profesional. Digo que es un síndrome porque tiene como tantas variables que a veces no se puede identificar bien cuál es el origen, cuál es la causa específica, y lo que hace es precisamente eso, que la hoja se nos queda en blanco y no escribimos. Entonces empiece a escribir, empiece a hacer, empiece a buscar, y como quien dice el cuento, arranque, y ya en el camino uno es donde se va puliendo y donde va mandando como un camino y donde va tomando como unas directrices. Pero cuando nos pasa a nosotros que nos ponemos a pensar tanto, lo digo pues también obviamente por mí, tantas variables, tantas circunstancias y tantas cosas, pues nos quedamos como con un pie adelante y otro pie atrás. Entonces no salimos. Entonces hay como un momento en el cual tenemos que salir y hacer e intentar Sí, y hacer. y recuerdo en este momento también otro concepto, pues es que uno cuando está joven como es soñador y es rico, porque también aunque uno tenga muchos años tiene que soñar. Lo que pasa es que uno aterriza un poco y sueña un poco más, unos sueños como más aterrizados. Pero entonces todos no vamos a ser exitosos, todos no podemos ser presidentes de la República, todos no podemos ser las estrellas de cine, todos no podemos ser famosos, todos no necesariamente, pues de poder pues se puede, pero no todas las circunstancias nos llevan a ser el famoso, el personaje público, el reconocido por todo el mundo, el exitoso, no. Pues resulta que la realidad también nos muestra que eso es, digamos, un privilegio entre comillas, porque depende de cómo uno lo mire. Pues uno cuando es joven, uno dice, no, qué rico, pues, Cambiar chévere, el mundo. yo seré este y aquel, y que todo el mundo me admire y me reconozcan y me vean y yo sea famoso, y yo sea un científico reconocido, un escritor exitoso o el más de todo. Pero resulta que la vida no es así. Y entonces uno va aterrizando y dice, bueno, yo no nací superdotado, yo no nací niño genio, yo no nací en una familia de alta cuna, ni de principados, ni de reyes, ¿cierto? Yo nací no nací en una monarquía. Mis padres nacieron en un pueblo de Caldas, en una familia común y corriente. Pues, o sea, no quiere decir eso que entonces yo diga, no, entonces yo no soy nadie, pues no. No, pero sí quitarle como Encontrarle tensión a el eso. valor a lo que somos nosotros como personas por dentro, lo que somos, lo que representamos,
lo que como persona valemos, Independientemente de las demás cosas, porque todo ser humano es todo un mundo lleno de cosas lindas, lleno de amor, lleno de valores, una familia para amar y muchas cosas, unos amigos, un medio, muchas cosas lindas, y eso es su universo, eso es su vida. Y conocer el mundo y las experiencias y las cosas que hay, pues también es hermoso, pero desde una claridad de quién soy yo, para dónde voy. El futuro, pues el futuro nadie lo puede controlar. Entonces lo mejor es vivir el presente y bien, y tener pues una visión de futuro normal, pero tranquila, donde uno pueda ir garantizando pues unas condiciones, pero sin este estrés, porque igual pues uno no sabe qué puede suceder en el futuro. Entonces los elementos que podamos controlar, aprovecharlos y disfrutarlos, el ya, el ahora. No es que vivamos y comamos, mañana moriremos y locamente salir a hacer, no, hay que vivir con responsabilidad, con tranquilidad, sin dejar de soñar, pero aterrizado. Entonces, recoger todas las experiencias que se puedan, que se presenten, hacer toda labor con amor, con entrega, con dedicación, con pasión. Eso hace que se dé una imagen muy agradable. Y yo, como decía de pronto alguna vez Diana, es que yo tengo que ellos vean y como vender mi imagen profesional, la visión de mí, que quiero que vean, que quiero que se vea. Alguien muy llamativo y muy exótico, simplemente una persona responsable, dedicada, que ama su trabajo, que es puntual, que le gustan las cosas hechas correctamente. Bueno, son Exacto. Muchas cosas y muchos valores que uno tiene que armonizar y que le van dando un carácter, un peso como profesional. Y bueno, uno va caminando y como dice Diana, pues hay que empezar a caminar y hacer, pero tranquilo, contento, disfrutando, relajado, disfrutando la vida. La vida es más que el trabajo, es la familia, es el trabajo, son los hobbies, es el descanso. La vida son muchas cosas. Son muchas cosas, y también respecto a lo que tú dices, los trabajos tampoco solamente son trabajo. O sea, uno en los trabajos, pues en mi caso particular, sí. Yo tuve un trabajo, por ejemplo, que me forjó en los cumplimientos de las metas y el famoso trabajar bajo presión. Y me formó en ese sentido, lo que son metas, y que te respira todo el tiempo unos jefes, y si no cumple te vamos a sacar. Pues no era que lo dijeran así verbalmente, pero todo se da para mes a mes, cada 15 días te miden un trabajo muy bueno, con unas condiciones laborales espectaculares, con un ingreso espectacular, o sea, un trabajo soñado desde ese punto de vista, pero emocionalmente un trabajo muy estresante. Ese trabajo me formó en eso, en que en los trabajos hay que cumplir. ¿Cuánto es mi meta? ¿Cuánto tengo que hacer diariamente? ¿Cómo me debo organizar? ¿Cómo? Listo. Otro trabajo, por ejemplo, me forjó mucho en el tema de los informes, cómo hacer informes, cómo dar cuenta de lo que tú haces. Otro trabajo, por ejemplo, en otro trabajo que me enseñó muchas cosas, aprendí a abrazar. Yo pude aprender lo que es abrazar, lo que es compartir con compañeros de trabajo, tomarse el cafecito por la mañana, hablar de tantas cosas, no necesariamente pues que uno tenga que contar su vida a diestra y siniestra, pero temas cotidianos, laborales, una película que fuiste, un paseo que estuviste. Ese tema de relacionamiento también lo aprendí a través de un trabajo. El tema de los jefes también me ha forjado algunos empleos en el manejo de los jefes. Bueno, y comprender muchas situaciones que adicional a lo profesional y a lo laboral, a lo que la profundidad, digamos que de cierta manera Olgui dice, que uno va como hallándose, también lo forjan a uno como persona, y le forjan un carácter, y le forjan sentimientos, y lo sanan, y lo liberan, y lo hacen, sí, gracias a Dios, lo hacen a una persona
más sana, que disfruta más. De pronto a otras personas les pasará al revés, que terminarán como de pronto más cargados. Pero pues gracias a Dios se puede aprovechar cada empleo para dejar también con tranquilidad que nos forje y nos forme. Entonces, es también una reflexión ahí al respecto. Sí, bueno, llegamos al final del programa. Yo no sé si Luisa Fernanda se siente más tranquila, con más cosas que pensar y de pronto con una actitud más optimista frente a la situación que estás viviendo en este momento o la experiencia. Sí, Olguita, definitivamente sí, pues fue una conversación bastante interesante y sí quedan muchos puntos sobre los cuales reflexionar. Muchísimas gracias. ¿Mejoró, empeoró, se quedó igual? No, mejoró al 100. Claro que Luis Sí. no sabe ese dicho de un programa de hace unos añitos nomás. Bueno, muchas gracias a Luisa Fernanda por acompañarnos y Ustedes. por generarnos aquí una temática bien interesante que yo sé que va a ser muy útil para nuestros oyentes. Y bueno, Dianis, mi compañera muy especial, gracias por poder contar contigo en este programa Ay, también. muchas gracias también por todo lo que aprendo de ti, porque no solo es el invitado, yo también aprendo mucho de tu experiencia. Sí, Muchas todo. gracias a todos. Y Bueno, chao, chao. Chao, chao.